No soy el pinche creador Zelda original en la descripción, suscríbanse, únanse, y den like. Hablando con un monstruo. Capítulo 12, consecuencias. 17, el androide se quedó en silencio mientras su silueta cruzaba el cielo. Sus labios estaban apretados en un ceño fruncido, sus ojos desprovistos de cualquier cosa que pudiera parecerse incluso a una chispa de energía. Su mirada vagó por la tierra debajo de él, viendo los árboles y la hierba correr a su lado, vislumbrando la vida silvestre que se escurría rápidamente mientras su cuerpo atravesaba el aire, asustándolos con los sonidos de los vientos. Los vio huir. Los vio huir de lo que estaba seguro de que pensaban que era un peligro mortal, de lo que pensaban que era un depredador que los devoraría si los atrapaban. Pero, por supuesto, eso es lo que estaban destinados a hacer. Eran presas, animales con el impulso instintivo de huir cuando atacaba un depredador. Un conejo no tiene la fuerza para desafiar a un zorro. Un zorro no tiene la fuerza para desafiar a un lobo. Sus ojos se cerraron, su vuelo se detuvo lentamente. ¿Soy presa? La pregunta quedó en el aire, la voz detrás de las palabras sonaba diferente a la suya mientras las decía. Porque era algo que nunca diría. Siempre había sido el perro de arriba, siempre el más fuerte, siempre el depredador ápice. Se le había enseñado, una idea reforzada por años y años de que se demostró que era correcta. Recordó cuando los ejércitos del mundo se unieron en un intento de acabar con él y su hermana. Recordó reírse mientras atravesaba sus fuerzas, eligiendo correr a través de sus tanques y vehículos blindados, usando su propio cuerpo indestructible para volar a través del acero reforzado como si no fuera más que papel de seda, sabiendo en el fondo de su mente que todo lo que tenía que hacer en cualquier momento era dejar caer una sola ráfaga de ki sobre ellos, y todo el ejército sería aniquilado. Se había sentido como Dios en ese entonces. Los dedos de 17 se cerraron en un puño apretado. Ahora se había visto obligado a huir, obligado a correr por su vida y obligado a dejar atrás a su hermana para defenderse de ese pedazo de porquería, Gohan. Gruñó cuando la cara de Gohan pasó por su mente. ¿Cómo diablos se las había arreglado para vencerlo? No tenía ningún sentido. Su mente reprodujo los eventos de la pelea una y otra vez, destacando cada momento en que había estado a la defensiva, cada vez que había perdido un intercambio, y finalmente, hizo una pausa en sus pensamientos, sus ojos se dirigieron hacia su lado derecho. La electricidad salió disparada de los restos andrajosos de su brazo. Su rostro se arrugó con disgusto por la herida. Disgusto por el sensor de dolor que le recordaba constantemente la lesión, disgusto consigo mismo por dejar que sucediera en primer lugar y, finalmente, disgusto por el hecho de que Gohan ahora era el perro de arriba. Parpadeó, la ira en su rostro se desvaneció cuando se dio cuenta de repente. 18. Se dio la vuelta, mirando hacia donde había venido mientras sus ojos se llenaban de preocupación. Su hermana todavía estaba allí atrás, presumiblemente ganando tiempo para que él se escapara. 17 sabía que no se quedaba atrás en lo que respecta al combate. Demonios, ella era casi tan fuerte como él. Pero ¿cuál fue el problema? Casi tan fuerte. El pánico llenó los pensamientos del androide mientras su imaginación se desbocaba. Se imaginó a 18 luchando, defendiéndose apenas de los ataques de Gohan antes de que ella también cometiera un error como él y luego, cerró los ojos en una mueca. No quería imaginar esa realidad. Los ojos azul hielo de 17 se abrieron cuando la necesidad de salvar a su hermana inundó sus pensamientos. Quería estar allí, ser un buen hermano y protegerla como siempre lo había hecho. Quería volver corriendo allí lo más rápido que pudiera y golpear a ese idiota rubio contra el suelo hasta que su rostro no pareciera más que una lasaña caída. A pesar de esto, la forma de Seventeen permaneció flotando en el aire, inmóvil. Quería hacer todas esas cosas. Pero algo más lo mantuvo en su lugar mientras continuaba mirando furiosamente hacia donde sabía que la batalla continuaba. Algo que Seventeen no había experimentado en mucho, mucho tiempo. Miedo. Por mucho que el hombre se negara a admitirlo, por mucho que quisiera convencerse de que era una mentira, sabía en el fondo de su mente que era la verdad. Había estado aterrorizado en esos últimos segundos contra Gohan. Cuando vio ese penacho de llamas doradas corriendo hacia él, sabiendo que no sería lo suficientemente rápido como para escapar o incluso para poner una defensa medio decente. Recordó haber visto esa bola de energía azul y haber visto la muerte por primera vez desde los experimentos del Dr. Gero. Había olvidado que la muerte podría aplicarse a él, incluso se había acostumbrado a la idea de que él y su hermana eran, de hecho, inmortales. La muerte había sido algo que todos los demás experimentaron. Las personas que él y su hermana mataron, esas personas podrían morir.
Pero no él. Nunca él. Cerró los ojos, sintiendo un temblor comenzar a correr por su brazo y piernas. Podría haber muerto allí atrás. Fue una realización inquietante tener. Gohan podría haberlo matado. Gohan, el hombre que 17 había llegado a reconocer como poco más que un saco de boxeo semiduradero, había logrado casi matarlo. Si 18 no hubiera llegado cuando ella y si hubiera llegado un minuto después y 17 se estremeció ante la idea, dejando escapar un tembloroso y nervioso suspiro de aire mientras lo hacía. Él no quería morir. Y por mucho que quisiera volver y salvar a su hermana, para protegerla de lo que Gohan pudiera hacerle, sabía que no lo haría. No se atrevía a enfrentarse a la muerte de nuevo. Ella me dijo que corriera, se recordó a sí mismo, tratando de justificar el hecho de que podría haber dejado morir a su hermana pequeña. Ella quería que me fuera. Ella sabía que no lo habría logrado si me hubiera quedado. Sabía que probablemente era la verdad. Gohan habría seguido persiguiéndolo si se hubiera quedado y, a partir de ahora, 17 sabía que su fuerza estaba muy por debajo de lo que Gohan podía repartir. Y todo por culpa de este maldito brazo, era como si su brazo tuviera una válvula de presión que había sido cambiada permanentemente a encendido. Cada vez que empujaba su energía a una de sus otras extremidades para realizar una acción, parte de esa energía se desviaba y se derramaba por la extremidad cortada, como si su cuerpo fuera una manguera con un agujero. Incluso ahora, mientras su energía lo mantenía a flote, podía sentir que parte de ella se derramaba por la herida, se desperdiciaba y, como resultado, hacía que la tarea fuera casi el doble de difícil. Intentó 2 veces más reunir el coraje para regresar, enfrentarse a Gohan como lo había hecho tantas veces antes y garantizar la seguridad de su hermana. Fracasó las 2 veces. El androide se hundió cuando sintió que su desesperación crecía, su nerviosismo crecía al considerar el destino de su hermana. ¿Ella correría? Se imaginó que lo haría, sabiendo lo inteligente que era. Sabía que ella no intentaría luchar contra Gohan si supiera que él era más fuerte que él, pero eso planteaba la pregunta. ¿Sería capaz de escapar? Él no lo sabía. Nunca habían tenido que correr antes. Maldita sea, 17, murmuró para sí mismo mientras miraba a lo lejos. Ya estaba a millas de distancia de la pelea, demasiado lejos para ver incluso la silueta más tenue de la ciudad. Se sentía de alguna manera responsable por esto, responsable por el hecho de que su hermana estaba arriesgando su vida para salvarlo. Si solo hubiera escuchado, solo hubiera cumplido mi promesa, esto no habría sucedido. Ella le había pedido que que esperara hasta que pudiera explicarle cuál era su pequeña crisis. Claro, ella había estado guardando secretos, pero tenía derecho a sus propios secretos, ¿verdad? ¿Por qué tenía que saber todo sobre su vida? Ella era su propia persona después de todo. Sintió la necesidad de averiguar el destino de su hermana más temprano que tarde. No tenía manera de saber cómo iba la pelea, por lo que el mejor curso de acción sería esperarla en la casa, suponiendo que saliera a salvo. Él frunció el ceño. No le gustó esa idea. Pero no era como si tuviera otra forma de contactar. Sus ojos se abrieron. Mi teléfono. Se había olvidado completamente de eso. Por lo general, lo dejaba en casa cada vez que salía para divertirse. Rápidamente metió la mano en su bolsillo y sacó la cáscara rota y doblada de lo que parecía haber sido un teléfono, pero no era más que un disco de metal, aplanado y deformado para adaptarse a la forma de su muslo. Dejó escapar una suave carcajada ante el dispositivo dañado. Sí, eso se comprueba. Por lo general, no traía su teléfono porque siempre existía la posibilidad de que Blondie apareciera. Por lo general, sus teléfonos no sobrevivirían a que los explotaran repetidamente y los arrojaran a través del edificio ocasional. Lo había traído esta vez solo porque tenía la impresión de que Blondie estaba muerta, y por lo tanto sus días de ser arrojado a través de los edificios habían terminado. Frunció el ceño, un pensamiento de antes regresando a él. ¿Por qué estaba viva Blondie en primer lugar? Su rostro se arrugó con el ceño fruncido. No tenía ningún sentido. No había forma de que 18 lo hubiera dejado vivir accidentalmente considerando el estado en el que se encontraba cuando la dejó para hacer el acto. El tipo era duro, admitiría 17, pero no era como si 18 fuera un aficionado cuando se trataba de asesinatos. Sabía cómo descifrar si una persona estaba muerta o no. Miró hacia abajo, con el ceño fruncido por el pensamiento. La única forma en que Gohan podría estar vivo a pesar de las palabras de 18 es si mágicamente hubiera habido un equipo médico a la vuelta de la esquina cuando ella le hizo un agujero en el torso, o está mintiendo. A 17 no le gustó la idea.
Estaba seguro de que había una explicación razonable para todo esto, incluso si no podía pensar en una. El androide suspiró mientras rodaba el dispositivo parcialmente quemado en su mano antes de soltarlo de sus dedos. La pérdida de su brazo, el aparente engaño de 18, se sentía como si su mundo estuviera al revés. Vuelve a casa a salvo, murmuró antes de girar y despegar. 20 minutos después, la mujer había estado flotando sobre la mansión durante 5 minutos, con los brazos cruzados, los ojos mirando donde sabía que probablemente estaría 17. En su habitación. Había estado pensando en lo que haría cuando llegara durante todo el camino de regreso, qué podría decir para arreglar las cosas entre ella y su hermano, qué podría hacer para arreglar las cosas. No se me ocurrieron palabras. Sabía que él no entendería si intentaba decirle algo que se pareciera a la verdad. Fácilmente podía imaginarse a Seventeen explotando sobre ella, gritando cómo lo había traicionado, cómo lo había apuñalado por la espalda y cómo todo esto era su culpa. Ella frunció. De acuerdo, tal vez esos eran sus pensamientos, pero eso no significaba que tomaría a la ligera cualquier cosa que ella intentara decir. También estaba el problema del temperamento de Seventeen. Conocía a su hermano, la forma en que respondía a la derrota, la forma en que respondía a ser el segundo de alguien más. Recordó la vez que él intentó entrar en el equipo de atletismo cuando estaban en la escuela secundaria. No había mostrado ningún interés real en el deporte, pero notó que un montón de chicas lindas parecían estar interesadas en los chicos de atletismo, así que lo intentó. Había sido más lento que uno de los otros miembros de la pista. Ese miembro del equipo se había visto obligado a dimitir poco después de un terrible atraco que había destrozado uno de los fémures del niño. La única descripción que se le dio a la policía fue que el atacante llevaba una máscara de payaso y usaba un bate de aluminio. 18 había notado un bate y una máscara recién comprados en la habitación de su hermano poco después de escuchar la noticia. 18 sabía que estaría ansioso por encontrar una forma de venganza, una forma de matar a Gohan a pesar de su evidente estado de debilidad. 17 ya estaría planeando desafiar a Gohan, ideando un método para que los dos se enfrentaran al hombre nuevamente. 18 suspiró, tampoco tenía una respuesta para ese problema. Esto va a ser un espectáculo de porquería absoluta. Lentamente, la mujer bajó hasta la puerta principal, deteniéndose por un momento mientras su mano envolvía la manija. Aquí vamos. Ese pensó para sí misma antes de girar y entrar. 18. Para su sorpresa, Seventeen no había estado en su habitación, había estado esperando en la sala de estar, sentado en el sofá aparentemente esperándola. Observó cómo su hermano se ponía de pie, con un alivio genuino inundando sus rasgos cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Me alegro de que estés a salvo, dijo con una sonrisa. Ella le devolvió la sonrisa, dándose cuenta de lo nervioso que debía haber estado dejándola para luchar contra Gohan. Tú también. Él no te lastimó, ¿verdad? Observó sus dedos cerrarse en un puño. No, estoy bien. Pensó que sería mejor para la situación si no mencionaba su dolor en el hombro. Dejó escapar un visible suspiro de alivio. Está bien. Me asusté por un segundo allí. Yo también, admitió ella. La habitación se llenó de silencio. Podía distinguir una expresión conflictiva en su rostro, como si quisiera sacar a relucir un tema que sabía que causaría una pelea. Cerró los ojos, sabiendo lo que sería. Entonces, su voz se puso más tensa. ¿Estás listo para decirme por qué Gohan no estaba, ya sabes, muerto allí atrás? Y ahí estaba. La mujer se quedó en silencio mientras trataba de averiguar qué debía decir. Lo arruiné. Era algo correcto. La expresión de Seventeen se endureció. ¿Cómo? 18 no respondió, apartando la mirada. ¿Cómo podía decirle a su hermano que había perdonado al hombre responsable de arrancarle el brazo? 18, ahora podía escuchar la agitación en su voz. Acabo de perder un brazo allí atrás. Siento que merezco una explicación. Tenía toda la razón. Se merecía uno, pero eso no significaba que 18 estuviera preparado para dárselo. No estaba lista para el escrutinio que vendría con revelar la verdad. La ira estaba empezando a filtrarse en el rostro de su hermano ahora. ¿De verdad vas a quedarte ahí y no decir nada? No. Entonces dime por qué el señor Asolein Orange todavía está vivo y coleando. ¿Qué tal si me dices por qué diablos rompiste tu promesa? Ella respondió, sintiendo que su propia ira comenzaba a desbordarse. ¿Hablas en serio ahora? Casi muero allí. Sí, porque rompiste tu promesa. Porque estás guardando secretos. No necesitas saber todo sobre mi vida.
¿Por qué tengo que contarte todos mis secretos? Porque parece seguro como el infierno que uno de esos secretos era que Blondie todavía está viva. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas, cada uno de los gemelos disparándose al otro una mirada desagradable. ¿Qué demonios estoy haciendo? 18 parpadeó, su hermano y ella apenas habían escapado de una experiencia de vida o muerte, él estaba gravemente herido, y ahora ella le estaba gritando. Consíguelo, 18. Ponerse a la defensiva no la llevaría a ninguna parte. Su rostro se suavizó y dijo, mira, sé que las cosas realmente no tienen sentido en este momento. Sé que quieres respuestas, pero sé que no las aceptarás si te las digo. Solo, cerró los ojos, claramente tratando de calmarse tal como lo había hecho ella. Dime por qué Blondie está viva, por favor. Yo, 18 tragó saliva, lo perdoné. Las palabras flotaron en el aire como el sonido de un plato roto golpeando el suelo. ¿Por qué? Podía detectar la ira desbordante detrás de la palabra. Yo, necesitaba hacerle una pregunta importante. Una importante, repitió, antes de que una risa oscura se derramara de sus labios, una pregunta importante. Él rugió hacia ella, su rostro gruñendo. ¿A qué diablos te refieres con una pregunta importante? Sus dedos se cerraron en puños mientras hacía todo lo posible por mantener la calma. Tenía que saber, sí, por favor elabora. Me interrumpió con una diatriba burlona y odiosa. Por favor, dime cuál es tu pregunta tan importante que resultó que me costó todo el maldito brazo. 18 estaba apretando los dientes ahora, luchando por mantener la calma. 17 dio un paso adelante, justo en su cara. Dime. Él escupió. 18 sintió sus palabras salpicar contra su mejilla. Sus ojos se entrecerraron. De repente, el cuerpo de 17 salió volando hacia atrás, su espalda se estrelló contra la pared del otro lado de la habitación. 17 estaba de espaldas, los paneles de yeso y el marco yacía arrugado debajo de él mientras se empujaba hacia arriba, sus ojos se fijaron en donde estaba parado 18, su brazo aún extendido después de lanzar al joven hacia atrás. Estaba gruñendo de rabia. La cara de 18 era una mueca tensa antes de que sus ojos se abrieran de golpe, aparentemente dándose cuenta en un instante de lo que acababa de hacer. Yo no quise decir, 17 salió disparado un momento después, gruñendo mientras lanzaba un heno salvaje destinado a la mejilla de la mujer. 18 respondió agachándose, evitando el ataque que volaba sobre su cabeza. Deténgase. Ella gritó cuando su rodilla salió disparada un momento después, golpeando contra su antebrazo que esperaba y empujó a la mujer unos centímetros hacia atrás. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando sintió que la luz de una explosión de ki comenzaba a emanar de la mano de su hermano. Maldita sea, 17. Ella conocía a su hermano. Ella conocía su rabia. 18 se levantó abruptamente, su codo se estrelló contra la barbilla de 17 y golpeó su cabeza hacia atrás en un violento tirón. 18 sabía que su hermano era un hombre orgulloso y enojado. Le clavó el otro puño en el estómago y escuchó cómo el viento escapaba de sus labios antes de que lo arrojaran hacia atrás por la fuerza del golpe. Sus labios formaron una línea sombría mientras escuchaba el sonido de su hermano atravesando varias habitaciones de lo que había sido su hogar. Podía escuchar el agua corriendo en alguna parte ahora. Lo tiré por el cuarto de lavado. Podía escuchar el sonido distante de 17 levantándose, sus pies chapoteando en agua aparentemente estancada. Vas a pagar por eso. Escuchó a su hermano sisear. 18 suspiró. No terminaría hasta que estuviera vencido o confiado en que su orgullo había sido satisfecho. 18 levantó lentamente sus puños en una posición lista, esperando que la forma de 17 saliera corriendo del segundo agujero que había hecho en la casa. Ella frunció el ceño después de varios segundos de aparente silencio. ¿Qué está haciendo ahí atrás? No había sonado como si se hubiera movido. 18 trató distraídamente de buscar la energía de su gemelo antes de fruncir el ceño. Correcto. Maldita sea, eso es molesto. Ahora que podía sentir la energía, estaba empezando a ver por qué Gohan probablemente pensaba que luchar contra ella era tan problemático. Fue un pequeño rayo de energía dorada, deslizándose a través del polvo de paneles de yeso y otros desechos en el aire por un brevísimo segundo, lo que le dio a la mujer la advertencia que necesitaba. Rayos. Inmediatamente, la androide contrajo sus extremidades y tomó una posición defensiva mientras una esfera de energía roja la envolvía. Entonces ella lo vio. Un torrente de energía dorada que destruyó todo lo que había entre ella y su hermano antes de envolver por completo a la mujer.
18 centró su atención en el escudo, asegurándose de que aguantaría, pero se dio cuenta de que no estaba en peligro real. Y es demasiado débil y el ataque, mientras la obligaba a concentrarse, estaba haciendo poco más que eso. La última pizca de luz dorada la envolvió, y 18 dejó caer su escudo. La niña miró brevemente por encima del hombro, viendo la devastación que quedó después del ataque de su hermano. Parecía que la explosión había logrado destruir por completo la pared detrás de ella, así como la casa al otro lado de la calle, y la que estaba detrás de eso. 18 volvió a centrar su atención en donde sabía que 17 seguía de pie. No lo había oído moverse. Cautelosamente, comenzó a abrirse camino a través de los múltiples agujeros ensanchados por el ataque de 17. Esperaba ver a su hermano esperándola, posado para golpear y atraparla con la guardia baja. Esperaba que disparara otra ráfaga cuando ella se acercara. Se sorprendió cuando llegó a la lavandería sin ser atacada. Y ese fue mi ataque más fuerte y la cabeza de 18 se giró hacia la voz de su gemelo. Ella frunció. 17 se sentó con la espalda contra la pared agrietada, la cabeza colgando de modo que parte de su cabello caía sobre su rostro. Sostuvo la mano que le quedaba frente a sus ojos, cerrando los dedos en un puño. No levantó la vista cuando ella estuvo a su lado. ¿De 17? Era imposible ocultar la preocupación en su voz. Nunca había visto a su hermano así. El gemelo la ignoró. Esto va a ser como es ahora, ¿no es así? Su mirada se mantuvo en su mano abierta. Débil, patético, un gruñido superficial se deslizó de sus labios, lisiado. Lo siento, y 18 se inclinó para colocar una mano sobre su hombro, solo para que sus dedos fueran apartados. ¿Crees que me importa si lo sientes? Escupió, sus ojos finalmente clavándose en los de ella. Vio odio en esos ojos. Ella dio un paso atrás. Yo no, debería estar muerto. 18. Gruñó, sus dedos apretados en un puño apretado. Pero, en cambio, su rabia comenzó a alterarse, sus ojos movieron de nuevo a su mano restante. Joder. Dejó escapar un rugido mientras golpeaba el suelo con el puño, causando que toda la casa temblara mientras las baldosas debajo de ellos se rompían. 18 tragó saliva, con el rostro lleno de preocupación e incertidumbre. ¿Qué se suponía que debía hacer? Sus labios se separaron. No sabía lo que iba a decir, pero sabía que tenía que decir algo por lo menos. Vete, 18. ¿Qué? Espera, tú causaste esto, 18. Siseó las palabras, entrecerrando los ojos cuando se posaron en ella. No quise decir para. No importa lo que quisiste decir, alzando el muñón del hombro, continuó, ya está hecho. Los dos se quedaron en silencio. 18 deseaba en silencio poder hacer algo para mejorar esto, hacer algo para que su hermano se sintiera mejor. ¿Pero qué había que hacer? Supongo que esos pequeños viajes para hacer ejercicio, ¿fueron con él? Sus ojos se abrieron de golpe, dándose cuenta de la implicación. No es así. Te prometo que no estamos y... Vete, 18. Las palabras se sintieron como dagas hundiéndose en su pecho. Por favor, 17, puedo. Solo podía escuchar un tirón en su voz, podía escuchar que esto también era difícil para él. Solo vete, 18, ya no puedo confiar en ti. La mujer sintió calor en la base de sus ojos, mirando fijamente a su hermano que miraba hacia otro lado a propósito. Y mantente fuera de problemas, 17. No estaré cerca si Gohan te atrapa de nuevo. Dijo, antes de dispararse hacia arriba, sin importarle el piso de arriba o el techo. Esta ya no era su casa de todos modos. Una hora después, 18 se sentó con las piernas pegadas al pecho mientras miraba la tierra suelta a sus pies. Estaba sentada en el centro de una extensión anormalmente plana de tierra y rocas en medio de un bosque abundante. Zarcillos de humo se elevaban lentamente de trozos de roca aún chamuscada. 18 se preguntó ociosamente cómo se había llamado esta montaña antes de que ella la borrara. A ella realmente no le importaba. Solo necesitaba desahogarse. Eventualmente, se puso de pie, su rostro sin una pizca de emoción mientras se levantaba lentamente de los restos rotos de su alboroto y comenzaba a volar sin ningún destino real. Voló sobre dos tramos sospechosamente llanos de roca seca y barro donde había perdido los estribos un par de veces más. Tengo que aceptar esto. Pensó para sí misma, con los labios pegados en un ceño fruncido permanente. Porque yo causé todo esto. Ella sabía que era verdad. Si hubiera escuchado a su hermano cuando tuvo la oportunidad, si hubiera matado a ese maldito Gohan cuando estaba muriendo antes que ella, nada de esto habría sucedido. Ella frunció el ceño.
Lo que era peor, había conseguido lo que quería. Necesitaba una manera de evitar que 17 atacara ciudades, para evitar que su hermano continuara por este camino de devastación que estaba convencida de que conduciría a su eventual desaparición. Había pensado que eso involucraría una charla, sentarse con su hermano para explicarle, para que él pudiera entender como ella. En cambio, ahora su hermano estaba demasiado débil para arriesgarse a salir solo y aterrorizar a los sobrevivientes de lo que había sido su mundo. Ese era otro punto que 18 había llegado a aceptar, aunque a regañadientes. Ayer, los dos habían sido dioses de este mundo, fuerzas destructivas a las que nadie podía enfrentarse. Pero ahora, su mente volvió a su pelea con Gohan, a los momentos justo antes de su escape cuando estaba segura de que estaba a punto de ver todos sus pedazos de robot salir de ella al igual que 17 cuando le arrancaron el brazo de su cuerpo. Cerró los ojos con fuerza. Ahora sabía que ya no eran los dioses de este lugar. Incluso juntos, dudaba que terminaría bien para ellos si desafiaran a Gohan como siempre lo habían hecho. 17 era demasiado débil para ser algo más que una responsabilidad en una pelea, y 18 sabía por su encuentro anterior que definitivamente no era suficiente para desafiar a Gohan por su cuenta. Por primera vez en sus vidas, eran el lado más débil. Por primera vez en lo que parecía toda una vida, 18 tenía motivos para tener miedo. Y todo fue culpa de ella. Maldita sea. Gritó mientras enfocaba su poder en su centro, empujándolo en un estallido violento que dejó escapar un estallido ensordecedor cuando alcanzó la masa crítica. Ella gruñó, sus puños temblaban de rabia mientras lo hacía. Lo tiré todo por la borda, ¿no? Todo lo que teníamos, todo lo que habíamos llegado a saber, se había ido. No podía simplemente ir a un banco y empezar a matar gente que no le gustaba, porque Gohan estaría allí. No podía desfilar por una ciudad, viendo cómo la gente entraba en pánico cuando la reconocían, porque Gohan estaría allí. De repente, las acciones volvieron a tener consecuencias. De repente, este mundo había dejado de ser su patio de recreo. Lentamente, los ojos de 18 se levantaron, sus iris azules contemplaron el cielo oscuro y lleno de tinta salpicado de motas de luz brillante a millones de años luz de distancia. ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando ahí abajo? 18 frunció el ceño mientras miraba interrogativamente hacia la ciudad de abajo. Le tomó algún tiempo comenzar a pensar con claridad de nuevo, y una vez que pudo, decidió que probablemente debería recoger su bolso de donde lo escondió antes de la pelea. Dudaba que alguien importante lo encontrara y supusiera algo extraño. Muda de ropa, una peluca, unas gafas, nada por lo que levantar una ceja. Sin embargo, extrañaba su teléfono. La mitad de ella esperaba que ya se hubiera ido. Sin embargo, lo que no había esperado era el mar aparentemente interminable de personas que llenaban las calles, sus voces todas fuertes y enredadas en tal desorden que no podía distinguir lo que estaban tratando de decir, incluso si lo intentara. El androide continuó flotando en el aire, usando su vista mejorada para estudiar a los ciudadanos desprevenidos. Parecía un festival, como una gran fiesta o celebración. Pero, ¿qué es lo que están celebrando? Por lo que ella podía decir, era así en todo West City. Había estirado sus sentidos antes y sintió una energía emocionada, caótica y similar en toda la ciudad, así que supo que algo tenía que estar pasando. Y entrecerró los ojos, decidió ignorar la conmoción por el momento, todavía tenía que agarrar su bolso. 18 de repente se volvió borroso, moviéndose tan rápido que estaba segura de que nadie debajo podría verla. Al entrar en el pequeño y decrépito edificio donde había guardado sus pertenencias antes, descubrió, para su alivio, que la bolsa no había sido manipulada. La bolsa se abrió, sus ojos escanearon su contenido solo para asegurarse antes de notar su teléfono y sacarlo. Su ceja se arqueó cuando notó la llamada perdida y el mensaje esperándola. Ambos eran de Gohan. La mujer frunció el ceño, haciendo una pausa mientras miraba el nombre en la pantalla, su mente retrocedió hasta el día de hoy cuando casi muere. Lentamente, su dedo presionó para abrir el texto. Hola, Videl. Espero que estés bien. Trunks me dijo que fue idea tuya transferirme el ki tuyo y el de Trunks. Gracias, realmente ayudó al final. 18 se burló, sabía que su propia contribución había sido poco más que una pizca de energía, casi nada que afectaría el resultado de una pelea, y mucho menos esa pelea. De todos modos, la pandilla y yo estamos celebrando en casa de Bulma. Si te gustaría venir, estoy seguro de que a todos les encantaría conocerte. En caso de que hayas olvidado dónde estaba, la dirección es y 18 parpadeó. Una invitación y festejando que... su propia derrota.
Hizo una pausa, y de repente se dio cuenta de que los ruidos de vítores del exterior continuaban derramándose en la estructura inestable. ¿Es eso lo que todo el mundo está celebrando? Eso no puede ser verdad. ¿Una ciudad entera celebrando el resultado de una sola pelea? La mujer se acercó lentamente a una ventana rota en el otro lado de la habitación, asomándose con cautela para ver el caos exterior. No quería que alguien la viera y causara pánico. Todavía podía sentir a Gohan en la ciudad y ahora que sabía cómo funcionaba la energía, sabía que él sería capaz de sentir pánico si prestaba mucha atención. Pasar la noche huyendo de Gohan de nuevo no estaba en su lista de cosas por hacer. Sus ojos se entrecerraron mientras observaba a los humanos abajo. Podía ver a la gente riendo, bebiendo y, en general, pasando un rato jovial. Sus ojos se abrieron cuando uno de los borrachos logró taparse la boca con las manos y rugió. «Todavía estamos aquí». Inmediatamente, todos alrededor del hombre repitieron la frase, deteniendo lo que estaban haciendo y tapándose la boca para hacer lo mismo. «Todavía estamos aquí». 18 se alejó un paso de la ventana con sorpresa. Empezaba a parecer que ese era el motivo de la celebración. Ella frunció el ceño, levantando lentamente el teléfono para mirar el mensaje una vez más. Miró la invitación, gruñendo por el hecho de que él la acababa de invitar a su propia fiesta de depreciación social. Un evento diseñado específicamente para celebrar lo que ya se sentía como la mayor cagada de su vida, solo la guinda del pastel en su opinión. Al diablo con esto, guardó el teléfono en el bolsillo antes de echarse el bolso al hombro y prepararse para irse, con el cuerpo en posición de disparar hacia el cielo. Pero luego se detuvo. Lentamente, su mirada se desplazó hacia la ventana rota. «Gohan, espero que ella esté bien», el joven frunció el ceño mientras echaba un vistazo a su teléfono por lo que sentía que tenía que ser la quinta vez en los últimos 15 minutos. Estaba sentado en el carruaje en la sala de estar. La música y la conversación llenaron la habitación a su alrededor. Escuchó un carraspeo que sonaba molesto un momento después. Cerrando los ojos dejó escapar un suave suspiro, esperándolo. Sabes que realmente no deberías estar tanto en tu teléfono cuando estás con compañía. Y ahí está. Por supuesto, logró reunir una sonrisa cuando su madre frunció el ceño con desaprobación. Lo guardaré. Tenía los brazos cruzados, llevaba uno de sus tradicionales vestidos morados como tantas veces hacía, con el pelo recogido en un moño, aunque con algunos pelos sueltos sobresaliendo aquí y allá. Oh, dale un descanso al niño. Gohan sintió que un brazo se envolvía alrededor de su cuello, el maestro Roshi colgando de su costado sin apretar. El hombre parecía haber venido directamente tan pronto como recibió la palabra, vistiendo chanclas, pantalones cortos y una camiseta sin mangas. El olor a licor golpeó a Gohan como un tren de carga. Él ya venció a los androides. «Despídelo, anciana», ordenó el viejo maestro con un gesto ebrio de su mano. Gohan sintió que sus labios se transformaban en una sonrisa. A pesar del olor, todavía apreciaba al anciano que lo defendía. Se sintió especialmente bien escuchar al hombre decir esas palabras. Los ojos de Kiki se entrecerraron en rendijas peligrosas, su mandíbula se tensó hasta un borde endurecido. «¿Cómo acabas de llamarme?» Roshi dejó escapar una carcajada cordial, su cabeza se tambaleó hacia atrás antes de volver a mirar a su madre. «¿Qué? ¿Eso es una noticia para ti?» Aspiró una profunda bocanada de aire. «Eres viejo». Su voz de anciano retumbó. Gohan siempre había considerado al maestro Roshi como un hombre valiente. Nunca había visto ese rasgo ejemplificado más que aquí. El joven Saiyajin se volvió hacia su madre, con los ojos llenos de preocupación por lo que su madre planeaba hacerle al viejo ermitaño. Aunque su madre nunca había aprendido lo suficiente sobre el combate como para dominar su ki, Gohan estaba seguro de que podía ver una tenue aura rojo sangre que irradiaba de su madre en ese momento. «Corre, Roshi», empezó, antes de darse cuenta de que el viejo ermitaño ya se había ido. El Saiyajin giró la cabeza, divertido al escuchar al anciano riendo por el pasillo, su madre poco después de él. «Vuelve aquí, viejo insoportable. Te mostraré quién es mayor». «Jaja, no puedes atrapar estos huesos viejos». Gohan soltó una carcajada cuando el resto de la habitación hizo lo mismo, la tensión se desvaneció tan pronto como llegó. Aunque el comentario había sido molesto, su madre tenía razón, tenía que admitirlo. Se estaba divirtiendo y le gustaba tener finalmente una razón para volver a reunir a la pandilla. «Bueno, y los que quedaron, eso es». Gohan sintió que su sonrisa caía muy levemente. El pensamiento era leccionador. «Oye, Gohan. Mucho tiempo sin verlo.
La sonrisa del joven se recuperó cuando escuchó la familiar voz aguda a su lado. Puar. Sonrió mientras aceptaba un incómodo abrazo del azul oscuro. ¿Gato? Gohan siempre había pensado que Puar era un gato, pero siempre pensó que era de mala educación preguntar. Flotando en el aire como siempre lo hacía, el felino sonrió. Te he extrañado. Deberías pasarte por Kame House más a menudo. Sí, me estoy dando cuenta de que definitivamente tienes razón, se siente como si hubiera pasado una eternidad desde la última vez que nos reunimos. Gohan estudió a la vieja gata mientras hablaban, sus ojos entrecerrándose en los parches ásperos de pelaje descuidado y los signos de la edad atravesando su comportamiento feliz. Puar había tomado la pérdida del resto de la pandilla tan duro como todos, pero definitivamente había sido la más afectada por la pérdida de Yamcha. Gohan todavía podía imaginarse a los dos juntos cuando él era un niño. Ella siempre había estado a su lado, los dos bromeando y charlando agradablemente entre ellos. Fuera del combate, los dos habían sido inseparables. Después, decidió quedarse en casa de Kami con Roshi y Olong, a ninguno de los cuales parecía importarle su compañía considerando lo amable y dulce que era. Recordó esos meses después, viendo a Puar deambulando, su cabeza mirando a su alrededor desesperada, casi confundida, antes de detenerse de golpe, recordó que a quien buscaba ya no estaba. Gohan nunca supo cómo se conocieron, pero era innegable lo cerca que habían estado. La única amistad que había visto que incluso se acercaba había sido su padre y Krillin. Sonrió ante la avalancha de recuerdos. Buenos tiempos. Y luego Olong dice, ¿quién necesita los androides cuando tienes amigos como estos? ¿Puedes creerlo? Ja. Gohan observó con una sonrisa mientras el pequeño gato se sujetaba el estómago con una risa aguda. El joven soltó una risita cortés, pensando que habría sido más divertido si él hubiera estado allí. Eso suena como si fuera una locura, jaja. Apuesto a que recordarás cerrar la puerta con llave la próxima vez, ¿eh? Estoy seguro. ¿Y él, Puar? Gohan escuchó la voz emocionada de Trunks al otro lado de la habitación. El gato se dio la vuelta, con una brillante sonrisa en su rostro. Troncos. Gohan observó cómo los dos se miraban a los ojos, con expresiones emocionadas en sus rostros. Dejó escapar una risa suave. Por alguna razón, a Puar parecía gustarle mucho Trunks, y Trunks parecía creer que Puar era el gato más lindo del mundo, a pesar de su edad. A Puar no pareció importarle la atención. El gato miró por encima del hombro a Gohan. ¿Te importa si volvemos a hablar más tarde? Sacudiendo la cabeza, Gohan le indicó a la felina que se divirtiera. Puar despegó un momento después, chocando contra los brazos expectantes del adolescente sonriente. Gohan sintió que sus labios se dibujaban en una sonrisa mientras observaba al adolescente apretar el gato peludito contra su pecho. No, a Puar definitivamente no le importó la atención. Hola Gohan, ¿cómo estás, niño? Sintió que el cojín a su lado se hundía. Me ha ido bien, se volvió para mirar a Olong, que parecía estar bebiendo una lata de cerveza. Llevaba sus clásicos tirantes. ¿Cómo has estado, Olong? Lo he estado manteniendo bastante simétrico. El cerdo sonrió, pinchando el brazo de Gohan. Gohan le devolvió la sonrisa, apreciando el tipo de humor grosero del cerdo. Con todos los demás, su herida había sido un tema muy delicado, pero con Olong, fuera de la puerta, se había estado burlando del joven, haciéndole bromas sobre los brazos, ofreciéndose a jugar un partido de golf con él en algún momento, preguntándole si pensaba que podría obtener un descuento en los guantes ya que solo necesitaba uno. Gohan lo había encontrado refrescante. Lo había hecho sentir normal otra vez después del incidente, ya que para todos los demás, él había sido una pobre víctima de una lesión tan horrible. Pero a Olong, él era solo otro de los tipos abiertos a todas las burlas y bromas. Gohan amaba eso del viejo cerdo. Nadie estaba a salvo de su humor insensible. ¿Sabes?, continuó Olong, con una sonrisa que se formaba lentamente en su rostro, advirtiendo a Gohan que se avecinaba una broma de un gusto absolutamente terrible. ¿Sigues esquivando mis solicitudes para jugar un juego de futbolín en algún momento? El cerdo lucía la sonrisa más dudosa de comer porquería mientras sostenía la mirada de Gohan. ¿Qué? El gran guerrero dorado está demasiado asustado para enfrentarse cara a cara contra este cerdito. La risa de Gohan empujó a Olong, lo que provocó un graznido del cerdo mientras intentaba desesperadamente no derramar su bebida. Sí, me lo merecía. Se rió, empujándose hacia atrás antes de tomar un sorbo. En ese momento, Kiki entró como una exhalación en la habitación antes de regresar a su asiento en el sofá junto a Olong.
Se dejó caer con un y se cruzó de brazos, todavía echando humo. Las miradas de Gohan y Olon se posaron sobre ella. Gohan habló primero. ¿Dónde está el maestro Roshi? Está reflexionando sobre lo grosero que fue. Chi-Chi habló con severidad. Olon y él intercambiaron miradas nerviosas. Bueno, creo que es mejor que vaya a ver cómo está el viejo. Olon se levantó del sofá y le hizo un gesto con la mano a Gohan antes de desaparecer por el pasillo. El joven le devolvió el saludo antes de dejar que su mano cayera a su costado, su boca se sentía seca mientras trataba de pensar en una pregunta para hacerle a su madre. Entonces comenzó lentamente, tratando de pensar en una buena pregunta para hacer. ¿Has estado probando alguna nueva afición últimamente? La pregunta salió entrecortada e incómoda, pero lo dijo en serio. Quería saber sobre la vida de su madre. Era difícil hablar con ella, a veces. La vio detenerse un momento, considerando su respuesta. He comenzado a tejer ropa de bebé, recientemente. Gohan frunció el ceño. ¿Ropa de bebé? ¿Por qué? No está así, no quería decirle la palabra embarazada a su mamá. No quería imaginársela con nadie más que su padre. No, no lo soy, confirmó sin girar la cabeza. El Saiyajin dejó escapar un suave suspiro, comprendiendo la implicación casi de inmediato. Ella quería nietos. Mientras tanto, ni siquiera estaba en una relación. ¿Y tú? Continuó, tratando de manejar una media sonrisa mientras preguntaba, ¿cómo ha estado entrenando? Podía detectar un indicio de disgusto por la palabra, incluso si ella había estado haciendo todo lo posible para ocultarlo. Sabía que su opinión sobre el entrenamiento como una actividad en sí misma era menos que estelar, incluso si ella entendía completamente la necesidad de las enormes tensiones que él ejercía sobre su cuerpo con regularidad. Había sido muy claro que ella quería que él creciera y se convirtiera en un miembro educado y completo de la sociedad, alguien con un título y una bonita casa y una familia propia. Ella había querido una buena vida para él. No podía culparla por ello. Si hubiera sido capaz de elegir entre esa realidad sobre esta, habría elegido eso en un santiamén. Pero luego los androides atacaron y lo dejaron como el único luchador restante lo suficientemente fuerte como para intentar detenerlos. Por supuesto, ella había estado en contra al principio, exclamando que un niño de 7 años no debería ser responsable de salvar el mundo. Es cierto que cuando lo reprodujo en su mente, Gohan se dio cuenta de que ella podría haber tenido razón en ese entonces. Ella usaría este punto para convencerlo de que se quedara de veces cuando los androides atacaron, recordarle que todavía era un niño y que no debería sentir que necesitaba hacer algo al respecto a su edad. ¿Quién esperaría realmente que un niño de no más de 10 años se enfrentara de dos monstruos, cada uno capaz de destruir el planeta por capricho? Todavía pensaba en esos tiempos, pensaba en cuántas veces su madre le salvó la vida al convencerlo de quedarse cuando claramente no estaba listo. También pensó en todas las vidas que se perdieron debido a esa decisión, y cuántas más se habrían perdido a largo plazo si hubiera muerto tan joven. Bueno, finalmente me he vuelto lo suficientemente fuerte como para vencer a los androides. Él sonrió. Las palabras todavía se sentían tan irreales de decir. Pero maldita sea, se sentían bien. Chi-Chi sonrió con una sonrisa genuina y feliz. No como el que había tenido cuando preguntó sobre el entrenamiento. Estoy feliz por ti, cariño, de verdad, lo estoy. Estirándose, tomó la mano de su hijo. Estoy seguro de que tu padre te está menospreciando en este momento, radiante de orgullo. Gohan sintió una hinchazón en el pecho. Esa era su mamá, está bien. De una forma u otra, ella siempre supo las palabras para hacer que el joven se sintiera emocionado. Gracias, mamá, dijo, obligando a su voz a permanecer serena. Sus brazos se separaron, buscando un abrazo que Gohan no dudó en aceptar. Se sentía bien abrazar a su mamá. Sobre todo después de tanto tiempo, entonces, la mujer de mediana edad comenzó cuando se separaron, ya podía escuchar la agenda en su voz. Bueno, fue agradable mientras duró. ¿Has pensado en lo que podrías hacer cuando los androides finalmente se hayan ido? Gohan parpadeó, sorprendido por la pregunta. Yo y el joven se quedó en silencio, lentamente se le ocurrió la revelación de que no tenía absolutamente ningún plan para lo que quería hacer después de que terminara toda esta pelea. Ni siquiera lo había considerado. Había estado luchando durante tanto tiempo. ¿Puedo hacer una sugerencia?, preguntó amablemente, notando su silencio. Claro, adelante. ¿Qué pasaría si consideraras volver a la escuela otra vez? Estoy seguro de que lo disfrutarías.
No quedaban muchas universidades debido a la gran caída en las ciudades y pueblos en estos días. Solo los principales, los que sobrevivieron en las ciudades más grandes, aún existían. Aún así, Gohan no odiaba la idea. Su mente volvió a todos los libros que aún estaban junto a su cama. Definitivamente todavía tenía una mente hambrienta de aprendizaje. Esa en realidad no es una idea terrible, mamá. Sus ojos se iluminaron visiblemente ante el comentario. En realidad, sonrió, disfrutando ver a su madre emocionada por una vez. En realidad, podía ver que ella quería presionar más, pedirle que encontrara una chica y comenzar una relación, comenzar a hacerle algunos nietos, conseguir una casa bonita, un auto, una familia para que ella la visitara con frecuencia y cocinar para ella como antes. Goku estaba cerca. Pero parecía que estaba contenta de dejar la conversación sola con esta pequeña victoria. Bueno, es bueno escuchar eso, hijo. Recuerda que si alguna vez necesitas ayuda, estoy a solo una llamada de distancia. Se enderezó, con las manos en el regazo mientras su sonrisa se negaba a vacilar. Cortejar. El animal Partai ha regresado. La voz intoxicada de Roshi llenó la habitación cuando entró dando tumbos, apoyándose pesadamente en un olón que parecía incómodo. Había un bulto rojo brillante en la parte superior de su cabeza. Gohan observó cómo los ojos de su madre se agrandaban con preocupación, casi como si se estuviera dando cuenta en ese momento de que podría haber sido un poco excesiva. Tal vez quieras ir y decir que lo sientes y sí, probablemente tengas razón. Chichi dejó escapar un suave suspiro antes de ponerse de pie. Volviéndose hacia su hijo, agregó: no dejes que me olvide de darte la cacerola que te hice. Lo puse en la nevera de Bulma. Puedes calentarlo más tarde. Gohan se rió, a ella siempre le gustó cocinar para él. Él pensó que era su instinto de mamá haciendo efecto. Gracias, mamá. Me aseguraré de recordártelo. Los dos compartieron otro abrazo antes de que la mujer de mediana edad se fuera a buscar a Roshi, quien parecía estar coqueteando mal con uno de los antiguos socios de Bulma cuando ella era la directora de Capsule Corp. Una joven rubia lo suficientemente desafortunada como para ser bonita y en la línea de visión del ermitaño. Observó a su madre caminar con la elegancia de una princesa y la fortaleza de una madre con la que no se podía jugar. Bueno, eso no fue tan malo. De hecho, esa interacción había sido, se atreve a decirlo, agradable. Sin embargo, sus últimos encuentros habían sido menos que favorables. Hacia los últimos años de su convivencia, antes de que Gohan pudiera mudarse legalmente, recordó que sus peleas se volvían cada vez más frecuentes a medida que Gohan comenzaba a desafiar a los androides cada vez con más frecuencia. Ella nunca aprobó. Incluso si ella entendiera sus razones y él entendiera las de ella, los dos nunca parecían encontrar un término medio. Ella siempre quiso que él pensara en sí mismo, que pensara en su futuro y que viviera por sí mismo. Sintió una responsabilidad hacia la humanidad, la misma que había sentido la pandilla. El mismo por el que todos habían perecido para proteger. Eventualmente, las peleas fueron las únicas interacciones que tuvieron entre ellos. Incluso después de mudarse, cada vez que venía a cenar, sus conversaciones eventualmente volvían al tema de los androides y lo que estaba haciendo con su vida. Después de un tiempo, Gohan dejó de aceptar sus invitaciones. Un tiempo después de eso, dejó de enviarlos. Al darse cuenta de que sus pensamientos estaban empezando a estropear lo que debería ser una ocasión feliz, Gohan decidió que intentaría encontrar algo más para distraerse. Sus ojos recorrieron la fiesta, el enorme mar de rostros desconocidos mientras vislumbraba a sus amigos adentro, charlando, socializando y, en general, pasando un buen rato. Bulma había invitado a algunos de sus antiguos socios para completar la fiesta y hacer que se sintiera como una celebración adecuada. Personas con las que había trabajado bien cuando era la directora de Capsule Corporation. Eran personas que la respetaban por sacrificarse tanto como lo hizo para hacer lo correcto y ayudar a las víctimas de los constantes alborotos de los androides. Los ojos de Gohan se posaron en la mujer de cabello azul vestida con ropa casual de negocios. Se estaba riendo con un grupo de personas que Gohan no reconoció, probablemente compañeros científicos, supuso. Dirigió Capsule Corp. Directamente al suelo, usando cada centavo que pudo para reemplazar lo que había sido destruido una y otra vez, llegando finalmente al punto en que tuvo que vender la patente misma a la tecnología de la cápsula para asegurar su propio bienestar y el de su hijo. Dicho esto, a ella nunca pareció importarle el cambio. Siempre se había preguntado si se arrepentía de haberlo dejado todo, el dinero, la fama, la vida que podría haber tenido.
Un día él le preguntó si se arrepentía de los sacrificios que había tenido que hacer en su vida. Ella le sonrió y simplemente preguntó, ¿y tú? Sonrió, recordando la interacción, y supo que la mujer no se arrepentía de los sacrificios que había hecho. Pensando en ello, pensó que de todas las personas en la habitación, ella era la única persona que probablemente había luchado tan duro como él para ayudar a la humanidad a sobrevivir esta catástrofe, aunque a su manera. Ella había entregado toda su vida por la borda, al igual que él. Y él la respetaba aún más por eso. Oye, Gohan. Trunks se dejó caer al lado del hombre, pareciendo significativamente más feliz, aunque también ligeramente cubierto de pelo de gato azul oscuro. Oye, chico. ¿Divirtiéndote? Jaja, sí. El adolescente se echó hacia atrás, apoyando los brazos en el respaldo del sofá. ¿Y tú? ¿Por qué no estás caminando, hablando con la gente? Eres el hombre del momento, después de todo, ¿verdad? No lo había dicho directamente, ya que había gente fuera de su círculo íntimo, así que técnicamente esta fiesta no era para él. Sin embargo, las personas que realmente le importaban al Saiyajin mayor lo sabían, y eso era todo lo que le importaba a Gohan. Él se encogió de hombros en respuesta. Supongo que las fiestas no son realmente lo mío. 18, las fiestas definitivamente ya no son lo mío. 18 pensó para sí misma mientras se abría paso a través de las calles llenas de gente. Después de un discurso autosuficiente, finalmente decidió ponerse su disfraz y ver cómo era esta fiesta. ¿Por qué? Porque, ¿qué más hay que hacer ahora? Su casa había sido literalmente volada. Su hermano no quería tener nada que ver con ella. Ya no podía hacer un alboroto con su poder por varias razones. De pie en esa casa rota y en ruinas, 18 se había dado cuenta lentamente de que ya no tenía ningún lugar a donde ir ni nada que hacer. No tenía planes de los que hablar, ni objetivos por los que trabajar, ni intereses que perseguir. Cuando has vivido una vida en la que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, ¿qué haces cuando, de repente, no puedes? Pasear por algunas calles, supongo, la mujer pensó distraídamente para sí misma mientras doblaba una esquina y se metía en un callejón, finalmente encontrando espacio para respirar entre el mar de inmundicia humana sudorosa y apestosa que la rodeaba. Esta fue una idea horrible. Ahora estaba atrapada aquí abajo hasta que encontrara un área razonable para escabullirse, para no levantar sospechas. Sus pies golpearon contra el suelo húmedo cuando salió por el otro extremo del callejón solo para ver otro mar de personas esperándola. La chica dejó escapar un audible gemido de desesperación. Oye, ¿qué es lo que tiene a una chica como tú gimiendo así? Giró la cabeza y vio a un hombre joven con el pelo rubio y lacio cuidadosamente peinado hacia atrás y cayendo ligeramente sobre sus hombros. Definitivamente no tú, respondió con frialdad, cruzándose de brazos y mirando hacia otro lado con el ceño fruncido. Era atractivo, si en un sentido tradicional, supuso. Llevaba una camiseta muy ajustada que revelaba que era bastante corpulento, probablemente alguien que visitaba el gimnasio con regularidad. Su rostro era atractivo. Una mandíbula fuerte, buena tez, pero esa sonrisa de suficiencia que tiraba de la comisura de su boca era lo que realmente la irritaba. Sangraba una confianza que no se merecía, un reflejo engreído de sí mismo que emanaba de la forma en que la miraba como si ya la tuviera. Kami, odio a los tipos así. Herramientas completas que piensan que las mujeres deberían inclinarse ante ellas porque están calientes. Mira, al menos con Gohan, su pensamiento se detuvo a mitad de camino cuando frunció el ceño. Gohan. Ella frunció. ¿Por qué mencionó a Gohan cuando hablaba de chicos atractivos? No. No voy a explorar ese pensamiento. Fue un error de cabeza, un tropiezo mental. Sí, eso es lo que era. Él soltó una carcajada que ella notó que estaba practicada para tratar de sonar atractiva. Decidió concentrarse en él para aclarar sus pensamientos. Vamos cariño. No hay necesidad de ser grosero. Solo estoy tratando de jugar bien. Odio esa mirada. Mirándome como si fuera un trozo de carne. La forma en que sus ojos la miraron fue tan depredadora, y no de la manera sexy. No interesado. Ella habló con un borde amenazador, lanzando una mirada al hombre en el proceso. Giró la cabeza, su mirada se posó en el océano de personas frente a ella, bloqueando su salida del pequeño espacio donde podía ver que varios se habían refugiado. Quería alejarse y terminar la conversación allí, pero eso implicaría abrirse paso entre la multitud que inundaba las calles. Bien. Sus manos se levantaron en señal de rendición. Puedo captar la indirecta. Te dejaré en paz.
Su mirada se suavizó, observando a la gente bailando, cantando y tambaleándose ante ellos. Por el rabillo del ojo, vio que de repente levantó las manos para taparse la boca antes de gritar: «Todavía estamos aquí». Inmediatamente, 18 supo lo que estaba por venir. Se preparó cuando de repente todas las voces a su alrededor repitieron la frase y la anunciaron en un poderoso: «Todavía estamos aquí». 18 gruñó levemente cuando el ruido se calmó. «¿Por qué haces eso?», ella preguntó bruscamente. Respondió con el ceño fruncido. «¿Sabes? Y realmente no lo sé. Es algo que entendí después de unirme a la fiesta, figuras». Ella sospechaba que era simplemente un canto para deleitarse con el hecho de que no habían tenido que abandonar sus hogares para ser destruidos esta vez. Supuso que esa era una razón tan buena como cualquier otra para que personas tan débiles como ellos se emocionaran. Estaba a punto de darse la vuelta para irse, aburrida del hombre y de esta conversación. «Creo que es nuestra forma de contraatacar», dijo en un tono que le decía a ella que acababa de pensar en ello. Ella hizo una pausa. Volviéndose hacia él, frunció el ceño. «¿Qué?». Eso no tenía ningún sentido, cantar 3 palabras no era contraatacar por ningún tramo de la imaginación. ¿Sabes? Es como si toda esta pequeña celebración fuera nuestra forma de decirles a los androides que no vamos a darnos la vuelta y morir. Lo cantamos porque queremos que lo escuchen, que sepan que fallaron y que todavía estamos vivos». Él sonrió levemente, su mirada recorriendo la multitud de rostros ante ellos. «Incluso si el único de nosotros que puede causar un daño real a esos monstruos es el guerrero dorado, eso no significa que no hayamos estado luchando para sobrevivir. Quiero decir, ¿cuántas veces has tenido que dejarlo todo, abandonar todo lo que tienes y correr por tu vida, con la esperanza de no ser el tipo desafortunado que cayó en su punto de mira? Y demasiadas veces». Y ella respondió como se imaginaba a alguien que habría tenido que correr para salvar su vida cada vez que ella y su hermano salían a relajarse y divertirse. «Exactamente mi punto. Y quiero decir, joder, ¿es difícil reconstruir después? Estoy seguro de que no querrás escucharlo, pero nadie habla de eso». Dejó escapar un suspiro. «Supongo que es solo porque todos están pasando por eso, no como si fuera algo nuevo de lo que quejarse». Ella lo vio agacharse y buscar en un refrigerador que no había notado que estaba a sus pies. Sacó 2 latas antes de ofrecerle una a ella. «¿Beber?», dijo claramente. Miró la cerveza, su mente reflexionando sobre lo que él había dicho. Siempre había sabido que la devastación que dejaban atrás los tiempos de juego de ella y su hermano era solo eso, devastación. Siempre había sido divertido para 17 y para ella, verlos reconstruir sus ciudades tan rápidamente solo para ser borradas de nuevo la próxima vez. Era como si estuvieran en una bolera, reiniciando los bolos para que ella y Seventeen pudieran divertirse derribándolos. Para ella, había sido como ver a las pequeñas hormigas correteando después de que pateas su colina. Solo pequeñas hormigas frívolas que eran tan insignificantes, tan débiles que ni siquiera podían esperar defenderse. «Defiéndete». El concepto había parecido extraño al principio. Que esto podría considerarse contraatacar. Entonces recordó lo enfadada que había estado cuando se dio cuenta por primera vez de que toda la celebración era para fastidiar el fracaso de ella y de su hermano. Y, bien jugado, humanidad. No podían esperar herirla físicamente ni en 1.000.000 de años, así que habían decidido colectivamente hacer la siguiente mejor cosa. Era casi, aunque apenas, impresionante. Trató de recordar cuántas veces ella y su hermano habían venido a arruinar esta ciudad en particular en los últimos 5 años. Ella no podía recordar. Demasiadas veces para contar. El brazo del hombre comenzó a bajar, encogiéndose de hombros mientras miraba hacia otro lado. «Tu pérdida», justo antes de que la lata desapareciera, 18 extendió la mano y se la arrancó de los dedos. Levantó una ceja hacia ella antes de sonreír de la misma manera que lo había hecho antes. «Nada de eso». Ella amenazó. Parecía confundido. «Empiezas con esa porquería coqueta otra vez y me voy de aquí. No obtendrás nada de mí. Definitivamente no eres mi tipo». Observó al hombre hacer una pausa, aparentemente reflexionando sobre sus palabras antes de reírse. «¿Sabes? Me recuerdas a alguien que solía conocer». 18 decidió fulminarlo con la mirada, mostrándole que hablaba en serio. «Bien, bien, lo que sea». Sheesh apartó la mirada con el ceño fruncido. Realmente no tenía ganas, de todos modos, y se encogió de hombros antes de tomar un sorbo de su bebida. No sabía por qué había decidido aceptar la bebida. No sabía por qué había decidido venir aquí en primer lugar. Eran meras hormigas para ella, ¿verdad?
Insectos que merecían poca más atención que una mirada pasajera y nada más. Aunque supuso que no estaría de más aprender más sobre ellos. No era como si tuviera algo mejor que hacer. Y Videl, su cabeza giró hacia ella con tanta rapidez que casi sobresaltó al androide. ¿Qué acabas de decir? Era el turno de 18 de estar confundido. ¿Por qué la miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza? Mi nombre es Videl. Observó cómo sus ojos, ya muy abiertos como platos, la miraban sin pestañear. Su rostro estaba rígido como si ella acabara de revelarle su identidad secreta. Ella comenzó a preocuparse. ¿Eso fue lo que acaba de hacer? Finalmente, pasando su mano por su cabello, dejó escapar una risa suave e incrédula, como alguien que no podía creer lo que veía. Hombre. Es una coincidencia tan extraña. ¿Qué es? Preguntó, confundida. Sacudió su mano agitando la confusión. Nada, nada. Solo, el amigo al que me recordaste y tu nombre solo, dejó escapar una risita breve, sacudiendo la cabeza. No es nada, solo una extraña coincidencia, eso es todo. ¿Una coincidencia? ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera preguntar más, su mano libre se estiró hacia ella, ofreciéndole un apretón de manos. Encantado de conocerte, Videl. Mi nombre es Sharpner.